Gizonek argizai horiak, gorputza lau bilobok, atzetik Andreak, haien elorari nau, zein dudan larria, besoek ez lanarren, bihotzak nekeak. Vale, bueno. Bitxarrek antolatuak, historialdia zeuk aukeratu, gure historia ala bere kontakizuna, jardunaldietan barruan, ona hemen hurbilketa historiko hau, bereziki Euskal Herriaren kristautasunari buruzkoa. Horregatik bere izenburua da, kristautasunaren hastapenak Euskal Herriko testu inguru kulturalean. Aitzineko euskal kulturara egindako hurbilketa historiko honen helburua da. 3 zati edo kapitulu horekin. Lehena, euskal kulturaren ezaugarriak 3. eta 4. mendeetan. 2. Euskaldunen erlijioa kristautasunaren hasieran. Eta 3. kristautasun prozesuaren hasiera. Entonces me centro fundamentalmente en la antigüedad y tardo antigüedad vasca. Fundamentalmente me refiero a estos donde se dan 2 acontecimientos importantes. El primero, la colonización romana. Y en segundo lugar, los inicios de la cristianización en Euskal Herria, evidentemente, ¿no? Todo esto es un momento complejo para Euskal Herria, que ha sido tratado de formas muy distintas por diferentes historiadores. En concreto, la ETV, hace ya algunos meses, en un programa titulado Una historia de Baskonia, lo trató de una forma que nos parece a nosotros incompleta y de alguna manera desviada. Queremos, de alguna forma, puntualizar algunos aspectos para dar una visión de lo que fue en aquel tiempo, siglo III y IV, la historia cultural de Euskal Herria. Es un periodo complejo, donde se da un choque de culturas y de mentalidades. La mentalidad vasca, la mentalidad romana, la mentalidad cristiana, y por tanto hay un cierto conflicto de identidades. Las preguntas que se plantean son varias y muy diferentes. En primer lugar, la primera pregunta sería, ¿cómo se relacionaron en aquella época, en la época en que situamos el trabajo, el siglo III y IV, cómo se relacionaron la romanización, la cristianización y la cultura vasca? ¿Subsistieron creencias anteriores? ¿Desapareció la cultura vasca, como parece sostener el programa al que me he referido? Bien, de algo de esto pretendo dar ahora brevemente en esta breve charla del congreso que he citado. Entonces, en primer lugar, hablaremos de las características propias de lo que llamo la cultura vasca en esta época, siglos III y IV. La pregunta es, ¿cuáles eran en aquella época las características culturales vascas, teniendo en cuenta el sustrato cultural vasco, anterior, prehistórico, etc., ¿no? Entonces, la mentalidad vasca en aquella época existía ya, de forma que no se puede hablar, como algunos programas o relatos hablan, de que no había ningún tipo de cultura vasca. En aquella época había una cultura vasca ya, de alguna forma, identitaria. Y todo esto lo digo no porque se me ocurra a mí, sino porque José Miguel de Barandiarán ya habla de que en el Paleolítico y todo en el Neolítico ya se va de alguna manera conformando la cultura vasca, cuyas raíces mitológicas, sobre todo el Neolítico, llegan prácticamente hasta hoy. En concreto, José Miguel de Barandiarán, juntamente con Gurutze Arregui, recientemente fallecida, Ander Manterola, hablan de 3 etapas culturales. La primera sería la arcaica, de datación paleolítica. La segunda sería la etapa megalítica, que es el neolítico, pastoril y agrícola. Y la tercera etapa sería la epigráfica de la época romana. De la más antigua, de la etapa arcaica, parece provenir la concepción telúrica del mito Mari, al que ahora nos vamos a referir enseguida. En los convencimientos animistas de esta época, la fuerza de la vida está en el interior de la tierra y se manifiesta en árboles, montañas sagradas, fuentes, se hace presente sobre todo en la madre tierra, la Amalur, que es un concepto clave para comprender la mentalidad vasca de aquella época. Y sobre todo, la Mari, que era la señora o diosa, según interpretaciones, que de alguna forma define una cultura fundamentalmente material, como lo defienden, por ejemplo, Iratxe Arzuaga, Andrés Ordidosés, Mari Carmen Basterrechea, Félix Zubiaga. Por tanto, es una cultura de corte matrilineal, una cultura telúrica, una cultura profundamente animista.
Es cierto que con el contacto con culturas indoeuropeas, estoy hablando de culturas preindoeuropeas, con el contacto con culturas indoeuropeas nacen y hay una especie como de salto revolucionario, en el cual el hombre vasco, la mujer vasca, aprende a mirar hacia arriba y descubre el eguski, el iuski, la Ilargia, Sol, la Luna, pero su descubrimiento no es para irse al otro mundo, diferente del nuestro, porque precisamente, como dice un dicho vasco, eguskia mandrea, badoya, bere amangana. O sea, que el Sol nace de la Tierra y la Luna nace de la Tierra. Ambos, por cierto, conceptos femeninos. Por tanto, es aunque la influencia, diríamos, indoeuropea les obligue, les invita a mirar hacia arriba, sin embargo, en la mentalidad vasca cultural, todo ello nace de la Tierra y la Tierra es el centro de su mentalidad. Por tanto, la conciencia vasca, la cultura vasca, estaba profundamente arraigada en la tierra, con lo que supone la diosa vasca que he citado ahora, la tierra, Amalur, los habitantes de los bosques de Basajaun, Pasándere o Lenchero, los genios benignos y malignos, por ejemplo, Lamiak, Sorguiñac, Erensuge, y luego también los señores del cielo, entendidos como he indicado hasta ahora, Uchía, Odei, Eguski, Iragia, etc., ¿no? Entonces, aquí se da una primera contradicción entre la relación con las mitologías de pueblos indoeuropeos. De forma que, de alguna manera, un famoso mito llamado mito del Kismi habla de que unos mensajeros fueron a anunciar a los gentiles que había venido Kismi, que es el Cristo, y que de alguna manera su civilización desaparecía. Se refería de alguna forma a la acción cristiana de la cristiandad que ocultaba o hacía prácticamente desaparecer la mitología vasca. Sin embargo, todo ello se mantiene sobre todo en la segunda característica clave de la cultura vasca, que es el euskera. El euskera es la clave para interpretar la cultura vasca. Sin el euskera no hay cultura vasca, sin el euskera no hay ni siquiera pueblo vasco. Y por tanto, la lengua, el euskera, es la clave para la lectura y la interpretación de lo que significa la cultura vasca. Eso diríamos su expresión básica, su mito fundamental y el que de alguna manera es portador imprescindible de su identidad cultural, su símbolo, diríamos, identitario, en el cual recalcaría, como lo hace Euskal Sena, unas características muy claras. Primero, el sentido de los otros. Batekin, batetorri. Expresa el sentido comunitario y unitario que siempre lo expresa la lengua vasca de una forma espontánea y directa. El sentido de la naturaleza animista, de la que somos parte, y que nos quiere expresar de forma original, todo posee algún sentido. La tierra, las cosas, los árboles, las flores, los campos, etc., ¿no? El complejo y rico vasco, con su nor y norc. El sentido positivo de la existencia, de forma que todo de alguna manera está orientado desde el bait, que el euskera recalca continuamente. El sentido de relación, arremanak, elkar, y luego también el sentido ético. Son características básicas del euskera que transmiten una peculiar cultura vasca, de alguna manera caracterizada por estos elementos que he indicado ahora. De forma que también es el euskera portador de la religión vasca. Félix Viaga afirma que el vascuence contiene la memoria de la antigua religión de los vascos. Por tanto, la clave de la interpretación y lectura auténtica de la cultura vasca está fundamentalmente en el euskera. Y luego, por fin, mentalidad vasca, euskera y, por fin, modos de convivencia y de vida, que están centrados, al entender de Julio Caro Baroja, fundamentalmente en la etxe. La etxe es la clave de la convivencia vasca, de forma que la etxe es el ámbito del hogar, contrapuesto al ámbito de la naturaleza, que se caracteriza por su peligrosidad, y la casa es el refugio, es el lugar seguro, donde la mujer juega un papel fundamental. Por tanto, el sentido animista, el sentido matrilineal y el sentido de la mujer en la casa, en la etxe, son claves para entender los rasgos fundamentales de una cultura que de alguna manera tiene sus características propias. Y que de alguna manera choca, como enseguida lo indicaré, con otras culturas, por ejemplo la romana, que tiene otro tipo de planteamientos muy diferentes. La pregunta sería, ¿subsistió algo de esto que he comentado ahora a lo largo de este periodo que estamos comentando ahora? Bien, uno de los elementos claves de la cultura vasca en esta época es el aspecto, vamos a llamarle, religioso o mitológico.
documental al que me he referido, de la ETV, el relato que hace la ETV sobre este punto, menosprecia un poco, minusvalora, haciendo y queriendo a veces ver que lo cristiano es el rasgo irrenunciable y esencial de la identidad del pueblo vasco como pueblo. Creo que no, como lo diré enseguida. Hay otros rasgos mucho más profundos, aunque también, por supuesto, el cristianismo tuvo una incidencia muy importante, ¿no? En concreto, por ejemplo, me referiría a la religión, la diferencia que hay entre la cultura romana, por ejemplo, y su religión, y la cultura vasca. La cultura romana tiene dioses impositivos, dioses trascendentes, dioses que están en la otra, y son dioses poderosos y conquistadores. La cultura vasca tiene sus deidades, o señoras, como quiera llamarle a Mary, pero que de alguna manera están entroncadas en la tierra, viven con el pueblo, protegen al pueblo y, por supuesto, no son conquistadoras. Por tanto, diferentes claves de la mentalidad, tanto religiosa como natural, de ambos pueblos, ¿no? Sí que hay que reconocer que, como dice Barenderán, que la religión antigua de los vascos, como la de otros pueblos, son datos pocos y dudosos. Pero tenemos, diríamos, como 3 características claves que nos han llegado hasta hoy y que con los antropólogos y etnólogos pueden certificarse como características adquiridas. En primer lugar, la religión vasca es telúrica. De alguna forma, la religión vasca está unida profundamente a la tierra. De forma que no se entiende la religión vasca sin la tierra, lo cual se recoge de alguna manera en las cuevas Santibapille, Praileaitz, Ekain, etcétera, 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 ¿no? Dólmenes, Cronles, etcétera, ¿no? De alguna forma. Y luego también el carácter, como dice Luis Garganza, el carácter preindoeuropeo de la visión religiosa del vasco es un mundo telúrico y lunar, donde la ilargia posee un especial simbolismo que de alguna manera resalta, como he dicho antes, la mitología material femenina frente a la patriarcal masculina y sus dominantes modelos provenientes sobre todo de la cultura romana. La tierra es una tierra, como he indicado antes, animada, por tanto profundamente religiosa, en el sentido de que de ella viene el Adur, la fuerza religadora, y ahí viene también la Indar, como fuerza expansiva. Es decir, es una religiosidad que de alguna manera fortalece el yo vasco, su identidad, Indar, Adur, perdón, lo religa, lo une, lo relaciona, y en segundo lugar es Indar, es fuerza expansiva hacia el exterior, hacia la vida, hacia lo que le rodea, hacia todo aquello que de alguna manera le sustenta. Y donde Mari es su alma personificadora, que más que diosa, hay que hablar de Andere. No es diosa al estilo, porque es fácil irse a la trascendencia. Es la Andere que vive en Amboto, que recorre las montañas sagradas de nuestro país y entonces de alguna manera vive con el pueblo, está con el pueblo y en armonía directa con el pueblo. En segundo lugar, otra característica clave es el sentido mítico. La religión vasca de esta época, siglo II, III, IV, profundamente mítica y simbólica. El mito no es algo despreciable, es algo fundamental para conocer la cultura de un pueblo. Sin mitos no hay cultura popular. Esto Satrústegui, por ejemplo, lo insiste continuamente en ello. El mito es una forma de pensar, una forma de ser, una forma de comprender. Por lo tanto, hay que revalorizar el mito y recuperar, como han hecho Barenderán y tantos otros, Ortiz Osés, etcétera, 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 ¿no? Es un elemento básico el mito de la civilización humana y, por tanto, del pueblo vasco. Sin mitos no se comprende al pueblo vasco en su origen y en su desarrollo prácticamente hasta hoy además, porque también existen esos mitos que están introducidos profundamente en lo que llamaría con Ortiz Osés el inconsciente vasco. Dentro de esos mitos, unos mitos claves son los mitos de la muerte y de la vida. La muerte siempre ha sido un elemento clave para la comprensión mítica de la vida y de la espiritualidad y de lo que puede ser la religión vasca. Ahora bien, la muerte está profundamente unida a la vida. Así como en la cultura nuestra moderna hay como una ruptura, una separación, sin embargo, la cultura vasca y otras culturas también en ese sentido, ambas hablan de un ciclo natural, muerte y vida y muerte, de forma que la muerte no se separa de la vida y la vida tampoco se separa de la muerte. Todo en definitiva diríamos que es vida, de alguna forma, ¿no? Y en tercer lugar, otra característica clave, yo diría lo que llamaría la espiritualidad del pueblo vasco. Yo hablaría, y yo lo pregunto también y lo someto a discusión, si se puede hablar de una espiritualidad vasca.
Entiendo por espiritualidad no la clásica tradicional de iglesia, de religiosos, de religiosas, sino entiendo por religiosidad o por espiritualidad, perdón, lo que es la auténtica cualidad humana profunda de un pueblo o de una persona. Por tanto, no se queda en aspectos religiosos típicos, sino que va a comprender el fondo, las características profundas de una persona o de un pueblo. En ese aspecto hay que reconocer que la Euskal Herria posee, la cultura vasca posee una auténtica espiritualidad caracterizada por tres aspectos. En primer lugar, por una visión del mundo, una cosmovisión, de lo que hay hablado hace un momento. En segundo, caracterizada por unos modelos que de alguna manera están a modelos y ética, que están anclados en la concepción matrilineal de los valores femeninos, tiene un valor fundamental para. Y en tercer lugar, otra tercera característica de la espiritualidad vasca serían los rasgos sociales del sentimiento de nosotros, del respeto y de la igualdad. En esos tres aspectos situaría yo lo que de alguna manera caracteriza lo que llamo el alma vasca. No lo llamo yo, lo llamó Julio Caro Baroja, lo llamó así José Miguel Barandiarán. Dice Julio Caro Baroja de José Miguel Barandiarán que ha logrado una síntesis y expresión última, José Miguel Barandiarán, del espíritu vasco. Y autores de muy diversa mentalidad respecto a la religión como Unamuno, Mirande, Krudwig, Oteiza y muchos escritores alcaldunes siempre han reconocido una profunda alma vasca, un espíritu vasco entroncado en lo más hondo de nuestras raíces. De todas formas, en esto con Chillardegui hay que afirmar ser ematen digu gure euskal arima, euskarak eta ez bestek. ¿Qué es lo que nos da nuestra alma vasca? El euskera y otra cosa no. Dice Chillardegui claramente. O sea que la clave del alma vasca está fundamentalmente en el euskera, que expresa, como lo ha estudiado precisamente el Euskal Sena en sus diferentes estudios, con toda claridad. ¿Qué diferencias hay entre esta religión, diríamos, vasca? Religión entre comillas, porque puede confundirse con otras. La religión es fundamental, diría yo, porque, como he indicado ya también antes, en el sentido telúrico, la relación con la naturaleza, la personificación en Mari, le da una característica fundamental. Mientras, como he indicado también antes, la religión romana se caracteriza por su panteón politeísta, un panteón politeísta celeste, está en el cielo, y dominante. Tanto que el emperador era uno de los dioses que de alguna forma caracterizaban la religión romana. Por tanto, era una religión profundamente conquistadora y dominadora. Sin embargo, como también he indicado hace un momento, la religión vasca, la espiritualidad vasca, el sentido religioso vasco es un sentido profundamente relacional, de acuerdo con la tierra, ecológico, diríamos hoy día, y que de alguna manera nos pone en relación con ella, ¿no? Por tanto, hay una diferencia clave y fundamental. Esto, por ejemplo, provocó las famosas bagaudas, que la reacción vasca contra la invasión romana que quería imponer su dominio, y las bagaudas son como una religión también, incluso religiosa, diría yo, Eso se puede discutir con otros historiadores, pero una religión también religiosa contra la dominación de la mentalidad romana. Y afirmaría que, en definitiva, este bagaje cultural ha quedado básicamente intacto y con aspectos no cambiantes dentro de la civilización romana. Sí que es cierto que el impacto romano fue muy profundo, pero estos aspectos religiosos, míticos, mitológicos de la mentalidad romana se mantuvieron perfectamente dentro de la cultura vasca de aquella época en las diferentes tribus que existían en Euskal Herria en aquel tiempo, ¿no? Hay un elemento clave, y ya nos invita a pasar a la tercera parte del planteamiento, es lo que ocurrió en el siglo IV. El Imperio Romano, con sus vías, sus calzadas, fue un transmisor y facilitó la introducción del cristianismo en Euskal Herria. Estoy hablando ya del siglo IV. Y sobre todo, así como antes del siglo IV había ya una cierta religiosidad en las ciudades vascas importantes, como son, por ejemplo, pues Calahorra, Iruña Velella, a que luego voy a referir. Sin embargo, hasta el siglo IV, el cristianismo era perseguido. Por tanto, estaba en contra del planteamiento imperial, que era
politeísta, como he dicho, y de alguna manera se interpretaba el cristianismo como opuesto radicalmente y frontalmente al imperialismo romano. Pues fue perseguido, hubo mártires, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con el edicto de Milán, el emperador Constantino, luego con Teodosio, cambia profundamente. Nicea impone ya un concilio, concilio ecuménico, es decir, universal, convocado por el emperador, curiosamente, ¿no? Hace que, de alguna manera, la religión cristiana, luego con el edicto de Tesalónica, con el emperador Teodosio, se convierta en la religión del Estado. Por tanto, todo el Estado romano, todo el imperio romano se cristianiza oficialmente. Oficialmente la religión cristiana deja de ser perseguida para pasar a ser la clave de comprensión, de relación, incluso de sostenimiento. Eso sorprendía a los emperadores, evidentemente, ¿no? De todo lo que significaba el imperio romano. Entonces, ¿cómo empieza, dónde y cómo la cristianización en Euskal Herria? Empieza, evidentemente, hacia esa época. Siglo III, siglo IV, en los núcleos urbanos vascos que he citado hace un momento, Pamplona, Calahorra, etcétera, ¿no? Sobre todo en lo que podemos llamar en el Ager Vascón, es decir, en aquellos lugares, lo cual era fácil el tránsito, porque había calzadas, se podía ir tranquilamente, entre ellos está Iruña Velella, por donde pasaba una calzada importantísima de la penetración romana en Hispania, así llamada por los, ahí como Vasconia es nombre romano, también Hispania es nombre romano. Sin embargo, fue mucho más compleja la introducción del cristianismo en lo que llamaban el Saltus Vasconum, y que se refiere a la zona montañosa de Euskal Herria profunda, la Euskal Herria profunda, en la cual se mantuvieron con mucha más perdurabilidad los convencimientos vascos, y el cristianismo tuvo más dificultades para entrar. Tanto que de alguna manera se puede hablar de una resistencia a la cristianización. Escritores visigodos hablan de luego en latín, como ellos decían, por ejemplo, así lo decía un tal Prudencio, no San Prudencio, un tal Prudencio, hablaba de bruta vascorum gentilitas, la gentilidad bárbara de los vascos. Y, y que se dedicaban incluso a ritos salvajes y groseros. O sea, de un grosero paganismo. Y también Paulino de Nola, en el siglo IV, calificaba a los vascones de ladrones con costumbres paganas y ritos bárbaros. Y Avieno, otro escritor, también habla de inquietos vasconas. O sea que nuestra calificación para los visigodos de aquella época éramos un pueblo que se resistía profundamente a la introducción del cristianismo y los calificaba con los calificativos que he enumerado ahora. Y era porque no querían someterse a lo que esto significaba, sobre todo a lo que implicaba de político dentro del proceso que Euskal Herria iba siguiendo. Por eso se mantienen y se mantuvieron en aquella época y posteriormente también, pero ya no llegamos ahora a ello, a esa época. Entonces se puede hablar, en definitiva, de dos etapas claramente diferenciadas en la introducción del cristianismo, históricamente hablando, en Euskal Herria. En primer lugar, la época en que el cristianismo era perseguido por los romanos, y me he referido a ella, por sus creencias religiosas que atentaban contra las creencias religiosas imperialistas. Fue la época de la primera evangelización con mártires, etc. Y en segundo lugar, con la unificación ya de Nicea, etcétera, convocada por el emperador romano, ya se asume la religión como tal y de alguna manera el cristianismo se propaga con mucha más facilidad, aunque esa propagación en el fondo le cuesta muchos siglos llegar. Prácticamente al siglo XI no se puede hablar de cristianismo establecido en Euskal Herria y además persistiendo en el fondo los mitos y mitología a la cual ahora me he referido, ¿no? Por tanto, tal como dice el relato televisivo al que me he referido antes, no se puede hablar de un pleno establecimiento del cristianismo en Euskal Herria, porque hasta esta época y posteriormente subsistieron todo este tipo de planteamientos que incluso más adelante en Guipúzcoa, etc., fueron perseguidos después por la Inquisición, que era en el fondo la persecución no solamente de lo que llamaban brujas ellos, que no eran tales brujas, por cierto, sino personas, mujeres, fundamentalmente adictas a la cultura popular y que implicaban una religiosidad y un concepto de Euskal Herria diferente e independiente vasco. Por tanto, en la Inquisición ya muy posterior, pero sus raíces estarían en lo que he indicado ahora. Como muestra, y voy terminando ya, como muestra de
de esta mezcla, de este encuentro de culturas. Yo indicaría, ya que interesa mucho en nuestras reuniones en Bicharre, el caso de Iruya Velella. Iruya Velella fue primitivamente Velella, es decir, una ciudad o capital, tal vez capital, no la palabra más adecuada, ¿no? Pero el centro del pueblo de la tribu Caristia, antes de que se estableciera del Oppidum Iruya, por eso Iruya Velella, antes de que se estableciera la ciudad conocida, las Cívitas, conocida como Iruya Velella, donde ha habido, como se sabe, muchas discusiones, mucha polémica. El historiador al que me he referido antes descalifica rotundamente como falsos los hallazgos cristianos de excavados en esta cívita romana. Pero es curioso, porque a continuación dice este mismo historiador, dice, algún día se va a aclarar la verdad. Entonces, si no está aclarada la verdad, ¿cómo puede afirmar ya que son falsos? Hay una contradicción clarísima por parte de este historiador, ¿no? Por tanto, está todavía en investigación, a pesar de dictámenes jurídicos, judiciales, como he visto hace poco tiempo en Vitoria. Sin embargo, todavía aquí hay mucho que investigar, mucho que clarificar y mucho que trabajar para que esto se vaya poco a poco. Y en esta Iruya Velella, por tanto, se descubren rastros muy interesantes que mezclan, relacionan sincréticamente quizá, o sea, mezclan diferentes culturas y religiones. La vasca, la romana y la que de alguna manera trae el cristianismo. Por ejemplo, en esta época se han descubierto rastros de el dios del trueno, Orchi, Ostri, Urchi. También se habla de una diosa agraria, diosa de las bestias, de la Terra Mater. Incluso se ha descubierto una importante Mater Dea, o lo atribuyen a una diosa, a una emperatriz romana. Otros, sin embargo, Mater Dea la relacionan de alguna forma con Mari. Es decir, que hay una especie como de simbiosis, de encuentro, de relación entre diferentes aspectos donde aparecen claramente en diferentes estratos diferentes culturas. La cultura vasca y su mitología, la cultura romana y la cultura, de alguna forma, cristiana. Teniendo en cuenta una cosa muy importante, y es que el cristianismo, favorecido por las calzadas romanas, entró en Iruya Velella y en Calahorra y otros lugares, entró antes de Nicea. Por tanto, era un cristianismo muy plural, muy variado, muy diferenciado, de forma que se pueden establecer diferentes concepciones de cristianismo. Nicea fue un concilio pensado por el emperador para unificarlo todo y hacer una única fe, una única afirmación y un único credo. Sin embargo, antes, en Iruya Velella había, y en otros lugares también había, otros muchos como gnósticos, nazareos, etcétera, etcétera, que ahora tenemos tiempo de describir, pero que de alguna manera se reflejan, por ejemplo, en lo que ha estudiado John Nicolás, el Gureaita, muy peculiar y típico, que apareció en una de las ostracas precisamente de Iruya Velella. Cuando Iruya Velella sería un lugar interesantísimo, respetando la objetividad de los hallazgos y entrando en el fondo objetivo de aquí se ha encontrado para entender un poco el encuentro de culturas, la cultura vasca, la cultura romana, el cristianismo, como un conjunto de aspectos francamente interesantes para la historia vasca de aquella época. Lo que no se puede afirmar es descalificar absolutamente tanto los encuentros de Iruya Velella como la mitología vasca, que son fundamentales para entender todo lo que significa de alguna manera el encuentro. Por tanto, y concluyendo, diría que de alguna manera no se puede afirmar una cosa que luego se ha venido diciendo con mucha facilidad. Euskaldun fededun. Ser cristiano o ser vasco es ser cristiano. No es así. Ser vasco es ser vasco. Por supuesto que el cristianismo, después en la cristiandad, tuvo un impacto tremendo, sobre todo a partir del año 900, año 1000, etcétera, ¿no? Pero no se puede identificar, como lo hace el relato al que me he referido, lo vasco con lo cristiano. Es un aspecto muy importante, muy significativo, muy dominante en la cultura vasca, pero no identifica eso el cristianismo con el ser vasco. Yo diría que a la luz de la historia, que he intentado describir muy brevemente, habría tres referencias claves para comprender la cultura vasca, su religiosidad y su relación mantenida prácticamente, yo pienso, hasta hoy con diferentes matices. Son tres. Con esto acabo. En primer lugar, su mentalidad, íntimamente vinculada a la tierra, a la Amarur. Mentalidad telúrica relacionada ecológicamente con lo que es la naturaleza, la vida, las montañas, los ríos, los árboles, etc. Primer rasgo. Segundo rasgo, su lengua, el euskera, que es el alma de la identidad vasca. Y en tercer lugar, su territorio, Euskal Herria.
que luego serían posteriormente así llamada, antes no lo era así, pero el territorio vasco, la lengua vasca y su tierra Amalur, cuidada y cultivada, serían los rasgos fundamentales, referenciales, tanto para la cultura vasca, para su religiosidad primitiva, como para su posterior desarrollo, que se mantuvo incluso a pesar del envoltorio cristiano y de convicciones cristianas que se arraigaron profundamente en Euskadi y que prácticamente, yo creo, que duran hasta hoy, como lo demuestro en un libro que escribí, La religión de Euskal Herria, donde de alguna manera aparece con toda claridad, o intento hacerlo ver con claridad por lo menos, que de alguna manera las convicciones profundas de la mentalidad del alma vasca, de sus convencimientos profundos, subsisten prácticamente hasta hoy. Todo esto queda para la discusión, para el encuentro y para el diálogo a fin de encontrar nuestra identidad, conservarla y mantenerla en sus características más importantes. Eskerrik asko, guztioi.